Cerramos poco a poco el bloque de probabilidad con dos teoremas, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Los ejercicios que se pueden realizar con estos dos teoremas también se pueden plantear con diagrama de árbol. Por lo tanto, diagrama de árbol es una herramienta muy potente que incluso podría sustituir a la utilización de estos dos teoremas. Vamos a explicarlo y vamos a comprender cómo funcionan y cómo se razona. Imaginad que tenemos un suceso B que depende de varios sucesos. Vamos a suponer que esos sucesos los que dependen van desde A1 hasta A2 hasta A sub n. Y que todos estos sucesos desde A1 hasta A sub n no tienen elementos en común, son incompatibles. ¿Vale? Son incompatibles, no tienen elementos en común cuando hacemos parejas de A con 1, A1, A2, A1, A3, esos sucesos no tienen elementos en común. Voy a poner un ejemplo. Una empresa fabrica botellas de zumo de 2 litros. El suceso B va a ser fabricar botellas de 2 litros. Pero esas botellas pueden ser o bien de naranja, suceso A1, o bien de piña, suceso A2, o bien de melocotón, suceso A3. Y vamos a coger una botella al azar dentro de la que fabrica la empresa. Esa botella va a ser de 2 litros, pero va a depender si está formada por naranja, por piña o por melocotón. Es lo que viene aquí indicado. Si la empresa diseña distintos tamaños de recipiente de botella y elegimos una botella al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una botella esta sea de 2 litros? Pues tenemos que tener en cuenta que las botellas de 2 litros pueden ser las de naranja, también puede ser de piña, también puede ser de melocotón. Por lo tanto, necesitamos esta información. Para sacar la probabilidad a priori de que la botella sea de 2 litros, necesitamos saber el porcentaje o la probabilidad de naranja y 2 litros, es una intersección, de piña y 2 litros, otra intersección, y melocotón y 2 litros, otra intersección. Y esas tres probabilidades de intersección las vamos a sumar. Recuerdo que esta conjunción O la vamos a cambiar por la suma. Es decir, en el fondo tenemos que valorar cuáles son los casos posibles donde puede aparecer la botella de 2 litros. Pues pueden aparecer o bien con naranja, o bien con piña, o bien con melocotón. Pues si conociéramos las probabilidades de estas tres intersecciones, tan solo tendríamos que sumar para sacar la probabilidad total de 2 litros. De aquí viene el nombre del teorema de probabilidad total. Es sacar esa probabilidad a priori de un suceso a partir de todos los sucesos de los cuales depende. Recuerdo una vez más que la I es la intersección lógica, por eso aparece aquí el símbolo de intersección. La letra N representa al zumo naranja y 2L al volumen, a los 2 litros. Y que la O implica la suma, por eso aparecen aquí también los factores de suma que están sumando los tres términos de la probabilidad total para el recipiente de 2 litros. Si esta probabilidad de intersecciones la sustituimos por la expresión ya conocida de probabilidad del primero, probabilidad de zumo naranja, por la probabilidad de ser de 2 litros condicionado a ser naranja, recuerdo que estas son probabilidades condicionadas y estas expresiones ya las hemos estudiado, pues tendríamos lo que nos va a decir el teorema de probabilidad total. Y es que la probabilidad de 2 litros será la probabilidad del primer tipo de zumo por probabilidad condicionada de 2 litros sobre naranja, más la probabilidad del segundo tipo de zumo de piña por la probabilidad de los 2 litros condicionado que sea de piña, más la probabilidad del tercer tipo de zumo de melocotón por su probabilidad condicionada, 2 litros condicionado que sea melocotón. Esto ya nos va a dar paso a poder poner de manera más formal lo que se conoce el teorema de probabilidad total. La probabilidad total de un suceso B, que depende a su vez de un conjunto de sucesos A1, A2, punto suspensivo hasta AN, esa probabilidad total se puede obtener con la siguiente expresión. Probabilidad del primer suceso por la probabilidad condicionada de B sobre ese primer suceso, más probabilidad del segundo suceso por la probabilidad condicionada de B sobre ese segundo suceso. Y así razonamos con todos los sucesos de los que depende B. Importante, y eso cuando vayamos a utilizar tenemos que demostrar los ejercicios. Los sucesos A1, A2, AN son incompatibles 2 a 2, no tienen elementos en común. Y además tienen que formar todo el espacio muestral, es decir, todos los objetos o todos los casos que van a aparecer en el espacio muestral tienen que estar formados por la unión de estos sucesos A1, A2, AN. Vamos a resolver un par de ejercicios, vamos a volver a utilizar el diagrama de árbol para que veáis que esto también se puede plantear como hacemos hasta la fecha y ya de cara a un ejercicio de selectividad el alumno decide cómo lo plantea.
Dice el ejercicio de aplicación, aquí he puesto arriba la teoría del teorema de probabilidad total. La probabilidad de que un ciclista gane una carrera en un día lluvioso es 0,08. Ya sabéis, probabilidad, o sea, en porcentaje, un 8%. Y la probabilidad de que gane en un día seco, 0,30. Si la probabilidad de que el día de la carrera sea lluvioso es 0,25, ¿cuál es la probabilidad de que el ciclista gane? Vamos a resolverlo con el teorema de probabilidad total y luego usaremos el diagrama de árbol. Me están preguntando por una probabilidad total de que el ciclista gane. Para poder ganar, debo considerar que gane siendo un día lluvioso y debo considerar que gane siendo un día seco. Tenemos un suceso que es ganar, que va a depender de si el día es lluvioso o si el día es seco. Por eso lo planteamos de la siguiente forma. La probabilidad de ganar, que sería esta probabilidad de B del teorema, sería igual a la probabilidad del suceso lluvia por la posibilidad de ganar habiendo llovido, ¿vale? Probabilidad condicionada, sería toda esta primera expresión que tenemos aquí en rojo dentro del teorema de probabilidad total, más, y razón igual ahora con los días de seco, la probabilidad de que el día sea seco multiplicado por la probabilidad de ganar condicionado que sea seco. Esta es la expresión del teorema de probabilidad total. Tenemos que ver si se cumplen las condiciones que nos está diciendo el teorema. El enunciado nos dice que la probabilidad de que llueva es 0,25. Pues si los días son o secos o lluviosos, la probabilidad de que esté seco será 1 menos 0,25. En total 0,75. Fijaros que lluvia y seco son incompatibles, es decir, no tienen día en común. No nos están diciendo que puede haber un día que sea medio lluvioso, medio seco, ¿no? O llueve o se considera seco. Por lo tanto, son sucesos incompatibles. Y además, los días de lluvia y los días de seco forman todos los días del espacio muestral. No puede haber ningún día, según las condiciones del enunciado, que o bien sea lluvia o bien no esté seco. Es decir, siempre tiene que ser una de esas dos opciones. Por lo tanto, esta frase de aquí lo que está explicando es que se cumplen las condiciones del teorema. Que los sucesos A1 hasta N son incompatibles, en este caso lluvia y estar seco, y que la unión de esos sucesos, la unión de los días de lluvia y la unión de los días de seco, da lugar al espacio muestral, que son todos los días donde hay carrera. ¿Cuánto vale estas probabilidades condicionadas? Nos está dando el enunciado. El enunciado nos dice que sabiendo que el día es lluvioso, se gana un 0,08. Probabilidad de ganar condicionada a que llueva. Vale, aquí lo tenemos. Por eso la probabilidad de ganar habiendo salido lluvia será 0,08. Mientras que la probabilidad de ganar sabiendo que el día es seco es 0,30. Por eso ese factor aparece aquí como 0,30. Sustituiríamos en la expresión correspondiente con todas sus probabilidades y tendríamos al final una probabilidad de 0,245. Y esa es la probabilidad total de ganar considerando tanto los días de lluvia como los días de seco. Porque este ejercicio también se puede hacer con su diagrama de árbol. Todos los ejercicios de nivel de selectividad que se pueden plantear con el teorema de probabilidad total, si hacemos un diagrama de árbol o una tabla de contingencia según vengan los ejercicios los datos representados, también es muy útil. Fijaros cómo quedaría. Empiezo de un primer día del cual selecciono si llueve o si es seco. La probabilidad de que llueva es 0,25 y 1 menos 0,25 nos da la probabilidad de seco, 0,75. Si estoy en los días de lluvia, el corredor puede ganar o no ganar. Fijaros que G significa suceso ganar y lo opuesto de G significa pues no ganar, sería perder. Estas líneas, estas ramas son probabilidades condicionadas. Probabilidad de ganar condicionado a que llueva. Y eso hemos visto en el enunciado que era 0,08. 0,08 tiene que, sumado a este factor, tiene que dar 1, porque salen las dos ramas del mismo punto. Por lo tanto, será 1 menos 0,08, 0,92. Si el día ha quedado seco, la probabilidad de ganar sabiendo seguro que es seco es 0,30. También lo da dato del enunciado. Pues la otra rama será 0,70 más 0,30 dará 1, por la otra rama es 0,70. Aquí tenemos las probabilidades condicionadas. Si queremos conseguir que el ciclista gane, nos tenemos que ir por aquellas ramas que terminen en el suceso ganar, que sería esta, que aparece una G, y esta otra que aparece una G. Pues, ¿cuál es la probabilidad de esas dos ramas? Multiplicar cada una de las líneas. Probabilidad de la lluvia multiplicado por esta probabilidad condicionada. Y eso nos da la intersección de que llueva y gane. Intersección de que llueva y gane. 0,25 por 0,08. En la siguiente línea inferior tenemos día seco y que gane. Probabilidad de que sea seco y gane, aquí lo tenemos, pues será la probabilidad de que sea seco, 0,75 por su probabilidad condicionada, 0,30. Pues multiplicaríamos
sumaríamos esas dos ramas porque la victoria, el ganar, se debe a la contribución de esas dos ramas. De las 4 que hay dos donde se gana y 2 donde no se gana, pues tenemos que sumar la contribución de las dos ramas donde se gana. Sumamos estos dos factores y nos sale 0,245, que es la misma probabilidad total que habíamos obtenido anteriormente con el teorema. El teorema de Bayes, que es el último concepto teórico que vamos a ver dentro de probabilidad, nos ayuda a calcular lo siguiente. Sabemos una probabilidad condicionada, por ejemplo B condicionado a A, y queremos obtener la otra probabilidad condicionada, A condicionado a B. Si yo tengo una probabilidad condicionada conocida de B condicionado a A, ¿cuánto valdrá la otra probabilidad condicionada, la de A condicionado a B? ¿Vale? Es sacar una relación entre probabilidades condicionadas. Y el teorema nos va a decir lo siguiente. Tenemos un conjunto de sucesos incompatibles 2 a 2, ¿vale? Al igual que el teorema de probabilidad total, que no tienen elementos en común entre ellos. Además, es un sistema completo. Completo significa que la unión de todos esos sucesos forman el espacio muestral. Es como si yo cogemos un diagrama de Venn y el conjunto del espacio muestral lo dividimos en conjuntos que no tienen elementos en común y la unión de esos conjuntos nos dan todo el espacio muestral. Y cada uno de esos sucesos A1, A2 hasta N tiene probabilidades no nulas. Pues bien, quiero calcular, tengo los datos de las probabilidades condicionadas de B sobre cada uno de esos sucesos, A1, A2 hasta N. Y quiero sacar, por ejemplo, la probabilidad de un suceso A1 sobre el suceso B. Probabilidades condicionadas opuestas al orden en que aparece. Pues lo que me dice el teorema de Bayes es que tengo que razonar de la siguiente forma. La probabilidad de A1 sobre B será la probabilidad de A1, aquí viene con una letra para que pongamos el caso que queramos, por la probabilidad condicionada, partido la probabilidad total. Este denominador va a ser la probabilidad total que hemos visto antes en el teorema. El denominador va a ser la probabilidad total que hemos visto antes en el teorema. Vamos a hacerlo con este teorema de Bayes y luego vamos a ver cómo se puede hacer también muy sencillo a partir del diagrama de árbol. Para ello vamos a considerar el siguiente ejercicio. Una librería tiene 3 estanterías, superior, central e inferior. En la estantería superior hay 3 novelas y 7 cuentos. En la central 8 novelas y 6 cuentos. En la inferior 5 novelas y 9 cuentos. Hacemos un estante al azar y sacamos un libro. Si resulta que es una novela, ¿cuál es la probabilidad de que se haya sacado del estante central? ¿Vale? Elegimos una estantería al azar, sacamos un libro, ¿cuál es la probabilidad? Una que sé que es novela, ¿cómo puedo saber el porcentaje de acierto de que sea de la estantería superior, de la central o de la inferior? Esto es un ejemplo típico de diagrama de Bayes porque nos están dando probabilidades condicionadas, ¿vale? Dentro de cada estantería, probabilidades condicionadas, es decir, sabiendo que he cogido un libro de una estantería, sé las probabilidades condicionadas de que sean novelas o cuentos, pero al revés no. Ahora por el enunciado no sé si cogiendo un libro sé de qué estantería lo he sacado. ¿Cómo lo razonaríamos por Bayes? Pues fijaros, C va a representar estantería central, la S va a representar la estantería superior y la I va a representar la estantería inferior. Por lo tanto, la probabilidad condicionada C sobre N es la probabilidad que estamos buscando. Sabiendo que tenemos una novela, ¿vale? Ya sabéis, la probabilidad condicionada del segundo término es la condición segura. Sabiendo que tenemos una novela, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la estantería central? Esa C condicionado a N es la probabilidad que estamos buscando. La probabilidad total de ser de la estantería superior, de la central, de la inferior es 1/3. Son sucesos equiprobables, puedo elegir cualquiera de los 3, me sale 1 partido 3. Estas probabilidades condicionadas las conocemos bien. Probabilidad de, habiendo elegido la estantería superior, coger una novela, pues muy sencillo, regla de Laplace. Si en la estantería superior tengo 10 obras y son 3 novelas, 3 sobre 10, 3 partido 10 me da esta probabilidad condicionada. La probabilidad de coger una novela sabiendo que de la estantería central también es muy sencillo. Tengo 8 novelas de un total de 14 obras, pues 8 sobre 14. Y la probabilidad condicionada de elegir una novela sabiendo que es de la estantería inferior también es muy sencillo por la regla de Laplace. 5 casos favorables, 5 novelas de un total de 14 obras, 5 más 9, 14, 5 partido 14 es la probabilidad condicionada de elegir novela sabiendo que es de la estantería inferior. Pero yo quiero calcular las otras probabilidades, la que sería justo la contraria. Probabilidad de coger una obra
del estante central sabiendo que es novela. Aplicando la definición del teorema de Bayes, tendríamos todos los términos. Probabilidad de la estantería central, 1/3. Probabilidad de la novela siendo de la parte central, 4 partido 7. Probabilidad del denominador, la probabilidad total. 1/3 por 3 partido 10, 1/3 de la probabilidad de la estantería superior por su probabilidad condicionada, 3 partido 10, y así razonamos con la probabilidad central y con la probabilidad de la estantería inferior. Operamos y llegamos al factor 20 partido 43. Si os dais cuenta, lo que hace el teorema de Bayes es, de los términos que está sumando en el denominador de la probabilidad total, se queda con el caso favorable. En este caso, caso favorable sería la novela de la estantería central. Por lo tanto, este factor 1/3 por 4 partido 7, este factor 1/3 por 4 partido 7, es justo el que aparece en el numerador. Lo que hace el teorema de Bayes es una especie de pseudo regla de Laplace. Calcula la probabilidad total como una suma de términos y el término de esa suma que está dentro del caso favorable lo pone en el numerador. Entonces solo te quedas con el caso favorable entre todos los casos totales. ¿Cómo lo podemos hacer con diagrama de árbol? Pues muy sencillito. Aquí tenemos representado todo el diagrama de árbol. Partiríamos de una, primero, elección de estanterías, estantería superior, central e inferior, con un factor 1/3. Y ahora, una vez que estoy en cada estantería, voy razonando. Que tengo 3 novelas de un total de 10, 3 partido 10. Que hay 7 cuentos de un total de 10, 7 partido 10. En cada rama voy bifurcando en función de las obras que tengo. Que tengo en la estantería central 8 novelas de 14, 8 partido 14. Que tengo 6 cuentos, 6 partido 14 sea la probabilidad de coger una obra que no sea novela de la estantería central. De la estantería inferior, que tengo 5 novelas de un total de 14, 5 partido 14, y los cuentos serían 9 partido 14. El suceso n es obtener novela y el suceso opuesto de n es obtener un cuento, es decir, no tener la novela. Si ahora vamos multiplicando, tenemos 6 ramas, ¿vale? 6 ramificaciones. Si ahora me quedo con las 3 ramas que terminan en novela, ¿vale? Justo aquellas que terminan en el suceso n, pues si calculo las probabilidades de las intersecciones de esas 3 ramas, pues tendríamos probabilidad de estantería S por la probabilidad condicionada de elegir novela habiendo estado en S, 3 partido 10, y tendríamos 1/3 por 3 partido 10. Luego la estantería central con la probabilidad de coger novela, pues sería 1/3 por 8 partido 14. Y luego la probabilidad de elegir la estantería inferior y también de elegir una novela. Estas probabilidades de intersecciones, pues directamente multiplicar las probabilidades de cada rama. 1/3 por 5 partido 14. Tendríamos 3 contribuciones para la probabilidad total. Fijaros que esto es la probabilidad total de elegir una novela, ya sea la estantería superior de la central y de la inferior. Pues esa probabilidad total la ponemos en el denominador. Y en el numerador nos quedamos con el caso favorable. ¿Quién es el caso favorable? Aquel caso en el que cogemos la novela de la parte central, de la estantería central. Por eso este factor de la probabilidad central, 1/3 por 8 partido 14, iría al numerador y los otros 3 términos irían sumados al denominador. Operamos y obtendríamos 20 partido 43, que es justo lo que habíamos obtenido anteriormente con el diagrama, con la aplicación del teorema de Bayes. Pues un ejercicio de aplicación de cada uno de los teoremas. Nos queda un último vídeo donde resolveremos más ejercicios tipo selectividad sobre estos dos teoremas. Un saludo para todos.